Hoy nos vamos a sumergir en los archivos de la animación para hablar de una serie que para muchos es pura nostalgia. Milton el monstruo. Uf, totalmente. Tenemos sobre la mesa un informe histórico muy completo que desentraña su creación, sus personajes y, bueno, su extrañísimo legado. Ya. Y la misión que nos hemos propuesto es entender cómo es posible que una parodia de Frankenstein, o sea, un monstruo gigante nacido en un laboratorio, se convirtiera en uno de los personajes más tiernos y más queridos. Sobre todo aquí, ¿verdad? Exacto, especialmente en el mundo de habla hispana. Vamos a ver qué había detrás de ese gigante tan bonachón. Pues para entenderlo, lo primero es viajar en el tiempo. Estamos a mediados de los 60. Fíjate que los monstruos clásicos, los de la Universal, Frankenstein, Drácula, Sí. estaban viviendo una especie de revival cultural. Pero claro, eran figuras de terror. Para que funcionaran con los niños un sábado por la mañana, había que darles una vuelta de tuerca. Claro, había que adaptarlos. Y justo ahí, en ese cruce entre la fascinación por lo gótico y la necesidad de hacerlo familiar y divertido, es donde nace Milton el monstruo. O sea que el terreno ya estaba abonado. La gente quería monstruos, pero sin sustos. Exacto. Y en ese contexto aparece Hal Seeger, que por lo que leo venía de una escuela importantísima, los Fleischer Studios, los de Betty Boop y Popeye. Sí, no era ningún novato, para nada. Claro. Seeger conocía el negocio a la perfección. Monta su propio estudio y en 1965 lanza la serie. La premisa, como has dicho, es una parodia directa de Frankenstein. Totalmente. Tenemos al científico chiflado, el profesor Montgomery Weird y a su patoso asistente, el conde Cook, en su castillo. Bueno, en su laboratorio de Horror Hill. Ajá. Y su obsesión es crear el monstruo perfecto, la criatura más temible jamás vista. Y preparan la receta con los ingredientes típicos. Esencia de terror, una pizca de trueno, todo muy clásico. Pero entonces ocurre algo que lo cambia todo. Y aquí es donde la historia se pone genial. Aquí está la clave de todo. En el momento culminante, cuando el profesor está a punto de terminar, el conde Cook tropieza, le da un golpe en el codo y el profesor vierte sin querer A ver. una cantidad desproporcionada de un ingrediente que no debería estar ahí en exceso, la tintura de ternura. Espera. Para un momento. ¿Me estás diciendo que toda la serie, el concepto entero de un personaje que marcó a una generación, nace de que al creador le tiembla el pulso? De eso mismo. Eso es una genialidad de guión. Es casi una metáfora de la propia serie. Exactamente. Ese accidente no es solo el chiste inicial, es el motor narrativo que impulsa cada episodio. En lugar de la criatura terrorífica que el profesor Weird esperaba, Claro. de la explosión de humo emerge Milton, un ser gigantesco, sí, con la cabeza plana y tornillos, pero con una sonrisa ingenua, una bondad a prueba de bombas y una voz suave. Ostras. En el original, de hecho, se inspiraron en un cómico de la época, Gomer Pyle, que era famoso justo por eso, por su personaje de bonachón. Claro, y eso lo subvierte todo. El conflicto ya no es el monstruo contra la humanidad, sino... El monstruo contra las expectativas de su propio padre. Has dado en el clavo. El drama de la serie, que en el fondo es una comedia, viene de ahí. Ya, el profesor Weird no puede soportar que su creación sea tan buena persona. Él quiere un monstruo que aterrorice y en su lugar tiene un gigante que ayuda a las ancianitas a cruzar la calle. Qué bueno. La frustración del creador frente a la bondad de su criatura es la fuente principal de comedia. Milton es un fracaso como monstruo y eso es lo que le convierte en un éxito como personaje. Y no estaba solo en ese castillo. El ecosistema de Horror Hill era bastante peculiar. Estaba el profesor Weird, con esa narizota y el pelo blanco a la Einstein. Sí. Y el conde Cook, que era un excéntrico de manual. Pero había más, Hibby y Gibby. Los nombres ya... Los nombres ya son una declaración de intenciones, desde luego. Hibby era un esqueleto con sombrero de copa y capa, muy elegante él. Ujú. Y Gibby era una especie de criatura peluda, verde, con un solo ojo y un diente. Eran como los hermanos raros de Milton. Claro. Si lo piensas, la dinámica que se creaba en ese laboratorio no era la de un castillo de terror, era la de una familia disfuncional. Es verdad. Ahora que lo dices, encaja perfectamente. Es una comedia de situación, una sitcom, pero gótica. Ni más ni menos. El profesor Weird es el padre autoritario y decepcionado porque su hijo no quiere seguir con el negocio familiar de asustar gente.
Totalmente. Y Milton es ese hijo de buen corazón que por más que intenta complacer a su padre, no puede ir en contra de su naturaleza. Ya. Toda esa tensión familiar, que es la base de muchísimas comedias, aquí se traslada a un escenario de peli de terror. Y la combinación es explosiva, muy original. Y te lo dejaban claro desde el primer segundo. La canción de la intro es una obra maestra de la síntesis. En menos de un minuto te cuenta toda la historia. Sí, es verdad. Ves al profesor echando los ingredientes, llega el tropiezo del conde Cook, el bote de ternura que cae entero, la explosión. Y de repente aparece Milton, sonriendo y saludando. Era una presentación brillante. No necesitaba saber nada más. Te decía, mira, la estética es de monstruos, pero te vas a reír, no a asustar. Desactivaba cualquier posible miedo y te ponía en modo comedia al instante. Pero el programa era más que eso. No todos los minutos estaban dedicados a Milton. Cada episodio de media hora estaba dividido en 3 partes. Ajá. Milton protagonizaba 2, pero la tercera era para otros personajes. Que era esta especie de universo compartido que había montado Seeger. Pues era una estrategia de producción muy astuta y muy común en los estudios independientes de la época, que no tenían los presupuestos gigantescos de, por ejemplo, Hanna-Barbera. Claro, se conoce como show contenedor. Creas un programa paraguas, en este caso el show de Milton el monstruo, y dentro metes varios cortos con personajes diferentes. Te permite diversificar, ¿no? Si un personaje no funciona, no tienes que cancelar todo el programa. Exacto. Diversificas el riesgo, reutilizas animación y sobre todo vas creando un catálogo de propiedades intelectuales. Era una forma de construir un universo más grande, con recursos limitados. Ya. Y la verdad, los otros personajes eran casi tan extraños como Milton. A ver, repasemos porque la lista no tiene desperdicio. El más famoso quizás era Fearless Fly, el mosquito valiente. Sí, ese era muy popular. Un mosquito normal y corriente llamado Hiram, que se metía en una caja de cerillas, se ponía unas gafas y ¡shum!, se convertía en un superhéroe. Una parodia de Superman en toda regla. Muy de la época, de la edad de plata de los cómics. Tenía una fuerza descomunal y su zumbido sonaba como un motor a reacción. Era una idea muy loca, pero funcionaba de maravilla. Pero si eso era loco, lo de Fluky Luke ya es de otro planeta. La descripción es un detective vaquero del salvaje oeste con un ayudante irlandés. Un momento. ¿Un detective vaquero? Sí. Suena a que metieron 3 guiones distintos en una licuadora. Es una definición perfecta. Era una fusión de géneros absolutamente demencial, cine negro y western a la vez. Vaya tela. Tenía su gabardina de detective, pero iba a caballo y los casos ocurrían en el oeste. Se llamaba Fluky Luke porque resolvía los crímenes por pura chiripa. Qué bueno. Era una experimentación muy atrevida para la animación infantil. Te habla de la libertad creativa que tenían. Y luego estaban los más clásicos como Mugidoo, Buy Fox, un zorro buscavidas que recuerda mucho a los personajes de los Funny Animals de los años 40. Sí, ese era un formato más tradicional, el típico personaje astuto que siempre está tramando algo. Ajá. Y para completar el pack estaba Penny Penguin, una pingüina pequeña y traviesa, en un segmento que era claramente el más dirigido al público preescolar. Tenían algo para cada franja de edad, dentro del mismo show. Y la gran pregunta es, ¿todo esto ocurría en el mismo mundo? ¿Podía Milton encontrarse con el mosquito superhéroe? Sí, y lo hacía. La prueba definitiva es que existen episodios de crossover, como el famoso Milton Meets Fearless Fly. ¡Ostras! Esos episodios eran un evento para los niños de la época. Confirmaban que todos estos personajes tan dispares, del monstruo bonachón al detective vaquero, coexistían en el mismo universo. Con todo este mundo tan rico y original, choca muchísimo que la serie solo durara 2 temporadas, de 1965 a 1967. Poquísimo, sí. Con un total de 26 episodios. Parece muy poco para el impacto que tuvo. Uno siempre tiende a pensar que fue por la audiencia, pero intuyo que la historia es más compleja. ¿Qué pasaba en la tele de la época para que algo así desapareciera tan rápido? Pues, efectivamente, no fue un simple problema de audiencias. Fue una tormenta perfecta de varios factores. A ver. El primero fue un cambio de estrategia de la propia cadena, la ABC. A mediados de los 60, los sábados por la mañana se convirtieron en un campo de batalla muy competitivo. Ya. Y ABC decidió apostar fuerte por las series de superhéroes de acción real como Batman y por dibujos con un estilo de animación más moderno. La animación de Seeger, más limitada, empezó a parecer anticuada. Y supongo que el dinero también influyó. Un estudio pequeño como el de Seeger. Era el segundo factor clave.
Hal Seeger Productions será un estudio independiente. No podía mantener el ritmo de producción de Hanna-Barbera, que en esa época era una auténtica factoría que lo dominaba todo. Claro. Producir nuevos episodios a la velocidad que exigían era muy caro y Seeger no tenía esa capacidad. Vale. Cambio de modas, limitaciones económicas, pero el informe apunta a un tercer factor que me parece fascinante, una especie de pánico moral. Este punto es fundamental para entender por qué desaparecieron muchas series de esa generación. A finales de los 60 empezó a coger muchísima fuerza en Estados Unidos un movimiento de asociaciones de padres, Ajá. de que protestaban contra lo que consideraban violencia o temas inapropiados en la programación infantil. Y claro, la palabra monstruo debió de encender todas las alarmas, aunque Milton fuera más bueno que el pan. Precisamente, daba igual que el personaje fuera un ejemplo de bondad. El simple hecho de ser un monstruo, de vivir en un lugar llamado Colina del Horror. Lo metía en el saco. Exacto, lo metía en el saco de lo inapropiado. Las cadenas, muy sensibles a la presión, empezaron a hacer una limpieza de parrilla. Buscaron contenidos más blancos, más educativos, que no pudieran generar la más mínima controversia. Qué fuerte. Y Milton, a pesar de su ternura, pues era formalmente un monstruo, y eso le pasó factura. Qué paradoja. Su bondad no fue suficiente para salvarlo de ser juzgado por su apariencia, y ahí podría haber acabado todo, ¿no? Una serie curiosa de los 60, cancelada y olvidada. Sí. Pero la historia de Milton da un giro de 180 grados. Un giro total, porque mientras en Estados Unidos caía en un relativo olvido, la serie cruzó la frontera y se convirtió en un fenómeno de culto absoluto en Iberoamérica. Increíble. En países como México, Argentina, Venezuela o Chile, durante los 70 y 80, Milton era una auténtica estrella. Y la clave de esa segunda vida, de esa resurrección, fue una única cosa. El doblaje. El doblaje al español, realizado en México. Fue un trabajo excepcional que demuestra hasta qué punto una voz puede redefinir por completo la percepción de un personaje. Estoy totalmente de acuerdo. Yo recuerdo perfectamente esa voz. Y cierto, en mi cabeza jamás existió la idea de que Milton fuera un monstruo de terror. Para nada. Era un amigo gigante, un poco tristón a veces, con una voz suave y calmada que transmitía una ternura increíble. Te hacía querer protegerlo. Sí, sí. Me pregunto si fue algo intencionado o una feliz coincidencia que el actor tuviera ese registro tan particular. Es una gran pregunta. Probablemente una mezcla de ambas. Un casting brillante y una dirección que entendió que el corazón del personaje no estaba en su aspecto, sino en su alma. Ya. Lo fascinante es que para toda una generación de hispanohablantes, la parte de la parodia de Frankenstein casi desapareció. Gracias a esa voz, Milton fue percibido directamente como lo que era en el fondo, un amigo gigante. Un amigo bonachón. Su origen, su apariencia, todo quedaba en un segundo plano frente a esa bondad que la voz amplificaba. El doblaje no solo tradujo las palabras, le dio un nuevo corazón al personaje. Por eso se le recuerda con tantísimo cariño. Entonces, si unimos todas las piezas, el viaje de Milton es alucinante. Nace como una parodia de terror gótico, se convierte en un reflejo de las tensiones de la televisión de los 60. Ajá. Y acaba siendo, casi por accidente, un ejemplo perfecto de cómo una adaptación cultural, a través del doblaje, puede darle una vida completamente nueva a un personaje. Fíjate que la gran paradoja de Milton es esa. Su fracaso como el monstruo terrorífico que su creador quería es precisamente la clave de su éxito arrollador como personaje entrañable en el mundo real. Qué bueno. Ese error de laboratorio, esa dosis extra de ternura, no fue un fallo de la receta, sino el ingrediente secreto que lo hizo inolvidable. Para terminar, hay una idea en las fuentes que me ha dejado pensando. Mencionan que uno de los chistes recurrentes de la serie era que la amabilidad extrema de Milton Sí. a menudo asustaba a los humanos mucho más que cualquier gruñido. La gente no sabía cómo reaccionar ante un monstruo que solo quería ser amable. Era desconcertante para ellos. Y esto nos deja con una pregunta para darle vueltas. ¿Qué nos inquieta más? ¿Un monstruo que cumple con nuestras expectativas y se comporta como tal? ¿O uno que las rompe por completo y nos obliga a cuestionar qué es realmente la monstruosidad?